Oli, ¿cómo están? Yo acá estoy sobreviviendo a mi, entre comillas, segunda semana de facultad, porque en realidad fueron 3 días de los cuales cursé uno solo. Es el día más largo, porque curso de las 8 de la mañana a las 9 de la noche prácticamente. Pero, bueno, la primera semana estuvo heavy, estuvo jodida, estuvo interesante. O sea, si bien no tengo tantas materias y no curso todos los días, pero estuvo interesante, o sea, y más sumado al tema de que este año estoy trabajando, también ahí en la facu, pero estoy trabajando. Entonces es como un mundo un poquito nuevo, ¿viste? Un poquito descubrir mi faceta de Mili trabajando y estudiando al mismo tiempo, es como raro. Pero vamos sobreviviendo al tema, se puede, yo creo que se puede. Y si no, bueno, se tomarán decisiones en algún futuro, pero por ahora creo que puedo. Esperemos que siga siendo así. El tema que nos compete hoy, ya lo vieron en el título obviamente, pero quiero hablar de los cambios. Si tenemos que definir la palabra cambiar, mi amigo Google dice que se trata de transformar o dejar algo para llegar a otra cosa. Y tiene un poco de sentido, porque cuando cambia algo en nuestra vida, pasa eso. Hay transformación, hay cosas que dejamos atrás y cosas con las que nos encontramos. Y muchas de esas cosas generalmente dan miedo, dan incertidumbre o también pueden dar emoción, dependiendo. La vida de una persona se basa en esto, en cambios. Cambiamos cuando empezamos a ir al jardín, cuando pasamos de la primaria o a la secundaria, cuando arrancamos la facu, cuando empezamos a laburar también. Cambiamos constantemente y también cambiamos en nuestra familia, porque la gente empieza a faltar o llega gente nueva a la familia, que el novio de mi prima o el novio de mi tía o la novia de mi prima en mi caso. Pero bueno, siguen siendo cosas que nos cambian y hay cambios constantemente en la vida de una persona. También cambiamos internamente. En cada etapa, en cada cosa que nos pasa externamente, entre comillas, tenemos un poco de un proceso de introspección, digamos, porque como dije antes, la mayoría, por no decir que todos los cambios, nos despiertan alguna sensación interior. Las más comunes, como ya les dije, incertidumbre, miedo o emoción. Cambiar cuando es por decisión propia suele ser como más emocionante. Con incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, pero no esa incertidumbre que te frena. Al contrario, cuando tenés ganas de hacerlo y de seguir adelante, como que, ay, a ver qué pasa cuando pasa esto. O sea, tenés esas ganas, esa emoción. Pero cambiar cuando el contexto es el que te obliga, sea cual sea ese contexto, despierta como otros sentimientos. Y ahí aparece el miedo, aparece la negación también porque estamos como negados, somos reacios a ese cambio, porque no queremos encontrarnos en esa situación, ni tampoco sabemos qué va a pasar. Yo digo que la transformación es parte esencial del desarrollo del ser humano. Nos ayuda a aprender, a conocer, a visualizar realidades y situaciones diferentes. El crecimiento personal de alguien se basa en todos esos cambios que tenemos durante toda nuestra vida y que nos hace ser quienes somos en este momento. Vos sos lo que sos ahora por cada momento que pasaste desde que naciste hasta ahora que estás escuchando esto. Te voy a contar uno de los cambios que más me hizo desarrollarme a mí como persona, diría yo. Y es un cambio, un miedo que suele tener mucha gente que tiene 17, 18 años y está por empezar la facu o gente que ya está cursando. Yo a los 18 arranqué a estudiar medicina, después de 5 meses de un cursillo de ingreso que fue asesino, porque me quemé las pestañas para no desaprobar ningún parcial porque era eliminatorio, o sea, desaprobabas un parcial y quedabas afuera, no había recuperatorio, no había esa chance. O sea, vos desaprobabas el parcial y quedabas afuera. 2019 arranqué a cursar, primer año, me di la cabeza contra la pared porque yo no sabía estudiar, yo asumía mi, entre comillas, inteligencia, porque siempre me había ido bien, siempre me habían dicho que era inteligente, me iba bien en las materias del colegio, entonces yo la asumía. Pero no tenía idea de cómo estudiar. Y de un día para el otro me llegan con una torre de 8 libros, enorme, que no sabía por dónde empezar y yo sabía que los tenía que leer. Y no solamente los tenía que leer, los tenía que estudiar, saber y entender qué carajo decían esos libros. Esa fue la primera de las tantas crisis que tuve ese año, porque fue jodido mi primer año de la facultad. Fue un cambio que realmente me tiró abajo.
en el sentido de que me choqué contra la pared, literalmente, contra la realidad, y tuve que tomar cartas en el asunto, básicamente. Llega 2020 y seguí en primer año porque tenía que recursar dos materias que tenían muchas correlativas, entonces no podía hacer segundo, básicamente, entonces seguí en primer año. Fui literalmente un solo día a cursar, que me acuerdo que fue un miércoles, y al otro literalmente nos ponen en cuarentena y en clases virtuales. Pero bueno, no importa, yo recursé, hice mis clases virtuales. Me acuerdo que en uno de los parciales de esa materia, o sea, como que el parcial se dividía en dos partes, ¿no? Una parte era teórica, que era como en cuestionario, ¿sí? En el campus virtual, y la otra era en videollamada sola con el profesor, haciendo el práctico y leyendo, o sea, leyendo e interpretando preparados. Y me acuerdo de que uno de los preparados que me tocó, yo no me lo sabía, porque no estaba en la lista que ellos habían pasado para estudiar para ese parcial, y no me lo sabía, y no lo dije, no lo pude decir porque no me lo sabía, y el profesor me dijo de todo. Entonces yo corté la llamada, cuando terminó claramente, corté la llamada y me largué a llorar de una manera y era una crisis importante que llegó mi mamá y no sabía qué me pasaba, no me podía calmar, fue horrible. Pero bueno, seguimos, terminé la materia, la probé. O sea, ya sentía que por lo menos iba en camino después, porque la otra materia también la había probado. Como a mediados de mayo, creo, de 2021, ya nos habilitan a las carreras de ciencias de la salud, empezar a cursar, pero obviamente con la distancia de seguridad, barbijo y toda la cosa, y no todos los días. Pero era un avance, ¿viste? Ya era por lo menos, aunque sea un contacto con el profesor. Llegan las mesas de examen de julio y yo tenía que rendir el final de una de las materias que había recursado el año anterior y no quería. Me negaba a sentarme a estudiar y me pasé todo ese mes en cama prácticamente. No estudié, no me levanté, no hacía nada. Estaba en cama y replanteándome la vida. Y llegó la pregunta de mi mamá, que me cambió literalmente la vida, porque me dice, ¿y por qué no dejas medicina y buscas otra carrera? Yo no era la primera vez que pensaba eso, al contrario, venía leyendo ya de otras carreras que podía estudiar acá donde vivo, porque no era posibilidad de irme a otro lado, pero en mi cabeza se repetían dos cuestiones. La primera era la plata que habían gastado mis viejos en una academia, porque yo no tenía buena base en ciencias naturales, entonces tenía que ir a algún lugar para que pudiera probar el cursillo de ingreso. Y segunda, las noches que yo me había pasado estudiando para poder ingresar a esa carrera y llevar cursado 3 años, o sea, yo no quería dejarlo por todo el esfuerzo que me había llevado. Pero llega mi mamá con esa pregunta y me hizo un clic ahí en la cabeza y pensé, bueno, si me lo dice ella, ¿por qué no contemplar esa posibilidad? Me hizo falta ese empujón externo para poder tomar la decisión final, sí, pero no me arrepiento por absolutamente nada. Llega 2022 y yo estaba de nuevo en primer año, pero esta vez de Ingeniería en Sistemas, que es la carrera que estoy cursando actualmente, carrera que amo y de la cual estoy enamorada, que me hace llorar a veces, sí, pero la amo y es a lo que me quiero dedicar en algún futuro y me fascina. Ese cambio en mi vida fue externo, sí, porque cambié de carrera, cambié de universidad, porque ni siquiera voy a la misma universidad, pero lo más jodido de procesar, lo más jodido de asumir fue lo interno. El plantearme 1000 veces los 10 escenarios posibles y que si no me gustaba la nueva carrera o que si me arrepentía y quería volver a medicina o lo que sea, muchas posibilidades. Y si estás atravesando un cambio, tal vez también se te crucen por la cabeza 20 posibles finales, pero te voy a decir una cosa que va a sonar muy obvia, pero es la verdad, no vas a saber qué pasa hasta que pase, o sea, hasta que lo intentes, hasta que hagas lo que tengas que hacer y ahí verás el resultado final. Es la única manera de saberlo porque no tenemos una bola mágica, sino la vida de los ansiosos como yo sería mucho más fácil, pero lamentablemente no, hay que ponerle el pecho a las balas, como dicen por ahí, y simplemente ver qué pasa. Nada más y nada menos que eso. Y no solamente hay situaciones que nos hacen cambiar, ¿no? También hay personas que nos cambian, personas que llegan a nuestra vida y en el contexto que sea como que te dejan algo
y provocan un cambio en vos que capaz no sabías que podías. A lo mejor te dan aliento en algo o te hacen ver realidades distintas o cosas distintas y vos decís, wow, y eso te cambia. Valga la redundancia, dije la palabra cambio 10.000 veces en este episodio, pero bueno, o sea, te hace ver las cosas de otra manera. Hay un episodio justamente en el que yo hablo de rodearse de la gente correcta y toco el tema de la importancia de tener gente al lado que te sume, que sea para vos de mucha importancia, que te apoye, que te aconseje. Yo digo que todas las personas dejan en nosotros como una semillita, ¿no? Que va creciendo poco a poco y que se vuelven parte de uno, todas las personas que pasan por nuestra vida generando cambios y cosas y transformaciones en nosotros. Entonces es muy importante tener al lado gente que traiga esos cambios para bien. Obviamente nos vamos a cruzar muchas veces con gente que no trae cambios para bien, con gente que no es bueno lo que nos trae, pero que eso también nos hace aprender, digamos, de una manera u otra. Yo digo que cada paso que damos, seguro, inseguro, con miedo, con emoción, con incertidumbre, con nervios o temblando de ansiedad, influye en vos, en lo que sos y en lo que vas a hacer. Cada persona deja en nosotros una parte de ella y también nos cambia. Y vivimos cambios todos los días. Mi consejo, que abracemos esas transformaciones, esos cambios, salgan bien o salgan mal, porque a lo mejor yo me cambiaba de carrera y tampoco me gustaba y a lo mejor decidía volver a medicina porque me había replanteado las cosas o buscaba otra carrera o lo que sea. Podía haber 10.000 escenarios diferentes, sin embargo, bueno, me cambié de carrera, resultó bien. Como también tengo gente conocida que se cambió de carrera, tampoco le gustó y volvió a cambiar de carrera y de ahí realmente encontró su camino, o que encontró su camino laburando, o estudiando otras cosas que no sean netamente una carrera universitaria. Entonces, son muchas las posibilidades, son muchas las cosas, y la vida está hecha para que básicamente caminemos y veamos qué pasa. Que tomemos decisiones que van a influir en nuestro día a día, pero que si no las tomamos tampoco vamos a saber cómo sigue la historia, básicamente. Es como cuando estás leyendo un libro y está como todo tenso y no querés pasar al siguiente capítulo, pero si no pasas, pues no sabes cómo termina. Así que la vida es exactamente igual. Son un poco cursi, un poco ahí medio, medio cliché, pero es así. De todo se aprende, de todo se crece, y así que espero que te haya gustado. Gracias por llegar hasta acá, por escuchar hasta acá. Te regalo una sonrisa aunque no la veas y un abrazo aunque no lo sientas. Y nos vemos, espero que la otra semana, depende de cuántos episodios logre grabar esta Semana Santa, porque voy a aprovechar al máximo, claramente. Adiós.